¿Existe algún documento griego antiguo del Evangelio de Mateo donde no aparezca la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces traté de verificar por mi propia cuenta si había documentos antiguos en los cuales no apareciese la fórmula, digamos, trinitaria de Mateo 28-19. El poner en cuestión el asunto de Mateo 28-19, más que en una preocupación por asegurarse de que tengamos las escrituras completas, íntegras y sin alteración, obedece a unas cuestiones personales frente a la Trinidad. Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde tenemos charlas, tenemos comunión, como le llamamos nosotros, donde hablamos de temas que nos apasionan, como son los temas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y hoy de nuevo hemos invitado a Efraín Morata para hablar sobre un tema que está generando bastante controversia en los medios. Ese tema es acerca del versículo que está en Mateo capítulo 28, 19, donde Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Bienvenido, Efraín, de nuevo. Ya sabes que en sectores circula la idea de que este texto es un versículo alterado por las iglesias siglos después. ¿Qué tan cierto es esta afirmación? Yo creo que no es cierta y creo que la conclusión de pensar que es un texto alterado se basa en dos tipos de fundamento, por decirlo de alguna manera. Uno, digamos, documental, de documentación, y otro de concepto. El tema de documentación, algunos lo basan o se justifican en que la Biblia de Jerusalén, católica, no aparece, cosa que no es así. Si cogemos la Biblia de Jerusalén, el texto está completo. Lo que ocurre es que la Biblia de Jerusalén tiene un comentario acerca de ese versículo que dice lo siguiente, y lo tengo aquí reflejado. Dice: es posible que esta fórmula, en su precisión de expresión, sea el reflejo del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. He sabido que los Hechos de los Apóstoles hablan de bautizar en el nombre de Jesús, Hechos 2:38, etc. Más tarde se habría hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. No podemos tomar un comentario de un comentarista católico, valga la redundancia, como una evidencia de que un texto ha sido alterado. Claro, el asunto aquí es el siguiente. Desde una perspectiva católica no hay problema, porque el catolicismo considera que el magisterio de la Iglesia tiene autoridad. Por lo tanto, si la comunidad cristiana primitiva decidió cambiarlo, pues no pasa absolutamente nada y se quedan tranquilos. Pero los que procuramos no saltarnos la autoridad de las Escrituras, no nos quedamos tan conformes con eso. Y es simplemente una especulación, porque otro de los asuntos que generalmente está asociado a la práctica religiosa católica es una importancia extrema al ritual, a los protocolos y a las formulaciones, incluso verbales. Por lo tanto, el catolicismo presta atención a eso y presta atención a si lo que ocurre en Mateo 28-19 es una fórmula bautismal que hay que decirla tal cual, verbalmente, y ve una diferencia con lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, donde esa fórmula se circunscribe solamente al nombre de Jesús. Por lo tanto, le interesa saber cuál es la fórmula adecuada verbal para el rito litúrgico. Claro, ellos no tienen el problema de que si al final la comunidad
o la Iglesia lo cambió más adelante, pues no pasa absolutamente nada. Claro, eso implica el hecho de pensar que el Evangelio de Mateo es más tardío que Hechos y decidieron modificarlo. Ahora, todo eso sale de un comentario de un comentarista católico en la Biblia de Jerusalén. Eso como argumento de peso para modificar un versículo bíblico, sinceramente pienso que no lo tiene. Por otro lado, hay otros que utilizan una supuesta evidencia documental basado en un documento del siglo XIV, español precisamente, que se encontró aquí en España, es lo que se llama el Mateo hebreo de Shem-Tov, en una obra del siglo XIV que se llama Eben Boham. En esta obra, por decirlo de alguna manera, pues efectivamente no viene la fórmula trinitaria, por decirlo de alguna forma, y los versículos 19 y 20 se juntan en dos y lo dice así: Id vosotros y cuidad de ellos para que cumplan todas las cosas que os he mandado para siempre. Ahora, un documento del siglo XIV es suficiente evidencia como excepción para modificar todo el resto de documentos donde aparece. Segundo, ¿podemos tomar este documento como fiel al original? Algunos piensan, hay debate de si verdaderamente este Mateo de Shem-Tov es por fin la evidencia de que existió un Mateo hebreo antes de que se tradujera al griego. Y yo no descarto esa posibilidad. Hay algún historiador que comenta que realmente se escribió en hebreo. Yo no niego que eso pudiera ser así, pero no puedo asegurar que este Mateo de Shem-Tov sea un original hebreo. Hay motivos para poder dudar de eso. Puede ser una obra interesante de consulta, de mirar ciertas cosas, pero yo no puedo tomarlo como una fuente de autoridad, ni tomarlo como una evidencia de un original hebreo, porque, por poner un ejemplo, cuando se dice que le pondrá su nombre Emanuel, que esto traducido es Dios con nosotros, si estás escribiendo en hebreo Emanuel significa Dios con nosotros, no tienes que decir que traducido significa. Claro. Entonces, por eso y por otros motivos, creo que esta evidencia o supuesta evidencia documental es muy floja. Un comentarista católico en una Biblia católica y un documento del siglo XIV que, aunque pueda tener su interés, pero no podemos tomarlo como para sentar base para eliminar o dar por sentado que un versículo bíblico ha sido alterado. Entonces, Efraín, ¿existe algún documento griego antiguo del Evangelio de Mateo donde no aparezca la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cuando yo supe que Mateo 28, 19 era puesto en cuestión por algunas personas, por determinados sectores, claro, traté de investigar y verificar eso, si realmente había documentos en los que no apareciera. Porque sí es cierto que hay algunos fragmentos o algunos versículos bíblicos que no aparecen en algunos documentos y en otros sí. O en la mayoría sí y en algunos concretamente no. Ahí es donde entra la labor de verificar si los documentos donde no aparecen o donde sí aparecen son documentos que tienen peso, que tienen validez, que no sean copias corruptas y una serie de criterios, ¿no? Entonces traté de verificar por mi propia cuenta si había documentos antiguos en los cuales no apareciese la fórmula, digamos, trinitaria de Mateo 28, 19. Gracias a Dios hay herramientas tecnológicas en Internet y páginas web muy buenas en los cuales se conservan fotografías de muy alta resolución de todos los documentos que existen del Nuevo Testamento, no solamente los que están íntegros, sino incluso si son fragmentos o trocitos que se han encontrado, su datación aparece perfectamente en las letras griegas que contienen y al lado su traducción. Y me dediqué a buscar fragmento por fragmento en función de su antigüedad, de más antiguo a más moderno, y no encontré absolutamente ninguno en el cual no apareciese. Es decir, en todos los manuscritos griegos antiguos el pasaje está completo. Incluso en el
Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano, que datan del siglo IV, Ujú. aparece el versículo completo. Ujú. Así que no hubo Esto- ninguno que yo fuese capaz de encontrar tengo que reconocer que reté a algunas personas a que me mostraran algún documento para que yo lo pudiese verificar y más allá del Mateo de Shentot que hemos comentado antes, no me facilitaron ninguno. Eso es interesante. Muchos citan a Eusebio de Cesarea, un historiador de la iglesia primitiva, argumentando que él citaba este versículo de forma diferente, diciendo solo en mi nombre. ¿Qué peso tiene el testimonio de Eusebio frente a los manuscritos que poseemos? Bueno, el peso del testimonio de Eusebio hay que tomarlo en cuenta en función de varios factores. El primero es que hay autores anteriores a Eusebio, incluso bastante anteriores, que, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, que son verdaderamente bastante anteriores, y algunos más, y ellos cuando citan este pasaje sí lo están citando completo, Ujú. y son anteriores a Eusebio. Ajá. Por lo tanto, Por lo tanto, ¿por qué ahí eso? en comparación con otros autores, ya no digo de la época, sino Claro. incluso anteriores a Eusebio, pues ya pudiéramos quitarle peso a esa supuesta evidencia de Ujú. Eusebio. Ujú. Por otro lado, también sería interesante, tengo aquí apuntada la cita de Eusebio, como lo dice. Eusebio está hablando de las dificultades y las problemáticas de los apóstoles para llevar el Evangelio a, digamos, a otras naciones. Y dentro de ese contexto dice, porque mientras los discípulos de Jesús bien podían estar diciendo o pensando esto, el maestro resolvió sus dificultades con la adición de una frase diciendo que triunfarían, id y hacer discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, esto es lo que dice Eusebio, Ujú. y lo dice en dos lugares. Y dice, y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. Pero aquí habría que considerar dos cosas. Primero, ¿Eusebio estaba abreviando o estaba Ujú. tratando de reproducir la cita de Ujú. Mateo completa e íntegramente? Ujú. Porque decir una cita abreviando o resumiéndola un poco era algo que se solía hacer. Sí. De hecho, hay veces que uno puede estar dando un discurso, alude a algún versículo Ujú. bíblico y no lo dices completo, Ujú. o lo parafraseas un poco. Ujú. Por lo tanto, esto no puede ser tomado como una evidencia Ujú. de que Eusebio lo estaba citando tal cual Ujú. y lo está diciendo en un contexto concreto. Por lo tanto, yo no utilizaría a Eusebio Ujú. como una evidencia Ujú. de eso, primero porque no tenemos garantía de que él estuviese tratando de validar la Claro. cita completa. Ya. Segundo, porque autores anteriores lo dicen completo, no Ujú. se lo podían estar inventando. Y tercero, solo Eusebio puede Ujú. cambiar todos los documentos del Nuevo Testamento No, en los cuales no hay excepción, en los que aparezca completo. y seguramente Eusebio lo que estaba era tomando una parte del texto Ujú, para argumentar lo que quería argumentar, efectivamente. y que no tenía nada que ver ni con Trinidad ni con fórmula bautismal. Mira, si tuviéramos que comparar la confiabilidad de Mateo 28, 19 con otros versículos controversiales del Nuevo Testamento, como el final de Marcos 16, por ejemplo, o la coma de Juan, de la primera de Juan 5, 7, ¿este pasaje está en la misma categoría de duda o está más firme? Está muchísimo más firme precisamente por la evidencia textual que hemos comentado antes. Ujú. La famosa coma juanina y el final de Marcos 16, no voy a entrar en Coméntalo. detalles porque precisamente son dos textos que siguen siendo objeto de debate, pero sí es verdad que hay documentos en los Ujú. cuales la coma juanina no aparece Ujú. y por tanto se alude a que fue una glosa incorporada de una manera tardía. Y también es cierto que hay algunos documentos en los cuales no aparece ese final de Marcos. El debate sería si los documentos donde no aparecen, que eliminan esos pasajes, son documentos suficientemente confiables Fiable. para que podamos considerarlo con suficiente autoridad como para contradecir el resto de los documentos. Ujú. Eso se lo dejamos a los especialistas. Ujú. Por tanto, es un objeto de debate donde hay unos ciertos indicios,
como mínimo para poder debatir este asunto. Pero si, como hemos dicho antes, en la cuestión de Mateo 28, 19, no hay documentos antiguos en los cuales no aparezca completo y encima tenemos evidencia de citas de algunos autores cristianos antiguos, ¿dónde está el debate? Claro. Más bien pienso que el poner en cuestión el asunto de Mateo 28, 19, más que en una preocupación por asegurarse de que tengamos las escrituras completas, íntegras y sin alteración, obedece a unas cuestiones personales frente a la Trinidad. Y yo me sospecho que esas actitudes personales, porque hay personas que les pica la cuestión de la Trinidad. Sí, bastante. Por lo tanto, si hay algún texto que parece que le está dando la razón a la Trinidad, pues habrá que ver por dónde tocamos ese texto, lo ponemos en cuestión para yo seguir con mi esquema. Y eso forma parte de lo que yo llamo la carne religiosa. Sí. En el momento que yo tenga alguna teoría, alguna filosofía, alguna disertación que parezca que tiene documentación, que parezca que es histórica, que parezca que hay algún documento y que apoye algún esquema mío, nos enamoramos de ese pensamiento y lo defendemos a ultranza. Y yo creo que eso forma parte del orgullo del ser humano, del cual todos podemos pecar. Sí. Y además de ver las cuestiones de documentación y las evidencias reales de las cosas, creo que siempre hay que empezar por una actitud adecuada frente a la palabra, porque no es cualquier tontería poner en duda o poner en cuestión las escrituras. Hay que tener buenos fundamentos y no puede ser una inclinación personal en función de una doctrina según mi propio esquema. Sí. Que eso no es nuevo, porque algunos no solamente le han estorbado algunos textos que quisieron quitarlos, sino a un libro de las escrituras. Claro. Ha habido personas que esos libros, o parte de lo que esos libros decían, no encajaban con el resto de lo que ellos creían y si hubiesen podido, hubiesen quitado los libros de las escrituras. Ahora, Efraín, aquí está el gran dilema que confunda a muchos creyentes. Si Jesús ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué en el libro de los Hechos vemos a los apóstoles bautizándolos en el nombre de Jesús? ¿Se contradijeron o estamos entendiendo mal el texto? Yo creo que entendemos mal el texto y en parte guarda relación con lo que hablamos antes en la primera pregunta. Cuando se lee ese texto, se está buscando una fórmula verbal, una fórmula bautismal para cuando se realice un bautismo en agua, decirla. Y claro, como en Hechos de los Apóstoles se dice que se bautizaba en el nombre de Jesús, pues ¿con qué fórmula nos quedamos? Y yo creo que es un error enfocar esto desde esa perspectiva. Cuando le damos tanta importancia al ritual, al protocolo y a qué fórmula utilizar, aunque resulte un poco duro lo que voy a decir ahora, pero yo confieso que a veces lo percibo de esta manera. Es como si estuviéramos buscando el conjuro exacto que hay que decir para que la magia funcione. Y casi cuando nos ponemos así, casi me parece hechicería. Si decimos estas palabras, se produce el milagro, se produce la perfección y hay una fiesta en los cielos. Como no pronuncies las palabras con la ecuación perfecta, entonces ya Dios se enfada contigo. Y yo creo que eso es un error, creo que no es el sentido de la Escritura, y el estar buscando en las Escrituras ese continuo ritualismo, ese continuo encontrar de fórmulas, de palabras, de detalles, de cómo decir las cosas, pensando que así van a tener un verdadero poder, al final genera un velo que hace que no veamos cosas que creo que son simples. Muchos objetos de debate y muchas polémicas que hay en torno a las escrituras se disfrazan o se incorpora una erudición que a veces no es tan necesaria. A veces las respuestas son más simples, pero cuando vamos buscando ritualismos, pues estamos tratando de buscar pseudofilosofías teológicas que nos justifiquen todo eso. Entonces, cuando Jesús está diciendo, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo ahí tengo varias preguntas que hacer. Primero, estamos dando por supuesto que eso es una fórmula bautismal para decir verbalmente cuando hay un bautismo en agua. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde dice Jesús que ahí se está refiriendo solo y exclusivamente a bautizarse en agua? Porque Jesús dijo que Juan el Bautista bautizaba con agua, pero que él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, no podemos dar por sentado que cada vez que hagamos bautismo es solo y exclusivamente en agua. Entonces, el texto no está diciendo que sea en agua. Eso por un lado. Segundo, si lo que nos preocupa es el tema del nombre, de lo cual si quieres hablamos ahora después, estamos dando por sentado que el nombre es una etiqueta y entonces como está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues si tenemos que buscar una etiqueta para el Padre, ¿cuál sería? Jehová, Jehová, Yahvé, otros llaman Yahweh, cada uno le pone la que considera que tiene valor. ¿Cuál es la etiqueta que le podemos poner a Jesús? Jesús en español, Jesús en griego, otros dicen que Yeshua, otro que es Yahoshua, que es completo, Yahshua, cada uno te suelta la etiqueta que le parece. Bien, ahora, ¿qué etiqueta le ponemos al Espíritu Santo? ¿Qué etiqueta le ponemos? ¿Lo traducimos al hebreo y ya es su nombre? Entonces, ¿se está refiriendo ahí a eso? ¿Se está refiriendo a que hay un nombre para el Padre, un nombre para el Hijo y un nombre para el Espíritu Santo? ¿O lo que está diciendo que hay un nombre para Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Pero si lo que vamos buscando es una fórmula verbal que haga que la magia funcione, pues a lo mejor estamos perdiendo el sentido de lo que quiere decir. Simplemente, sin irnos muy lejos del texto, nos podemos dar cuenta que si la intención de Jesús al discipular, y yo creo que esto cae de cajón, cuando nosotros discipulamos a alguien, lo que estamos procurando es que esta persona viva conforme a lo que Jesús ha mandado, que es lo que está diciendo el texto. ¿Y quién puede vivir como Jesús quiere si no es sumergido en una reconciliación, en un agrado y una relación con el Padre, sujeto a la autoridad, al señorío del Hijo y a su mediación, y en el poder y en la guía toda la verdad del Espíritu Santo? Si no tenemos todos estos engranajes, ¿en qué manera puedo yo guardar todo lo que Jesús me mandó? ¿En mi propio esfuerzo? ¿En mi propia carne? Y yo necesito estar sumergido en el nombre de Dios. Si yo estoy sumergido en el nombre de Dios, en mi relación con Dios, si me limpio de todo lo que no es Dios, si me sujeto al Señor Jesucristo y si procuro que el Espíritu Santo me llene para que me guíe, porque quiero andar como el Señor quiere y siguiendo las pisadas de Jesucristo, si me sumerjo en eso, el proceso natural de discipulado va hacia adelante. Entonces, ¿de dónde me saco yo que la intención del texto es simplemente realizar un rito con una fórmula verbal que es la que hace una fiesta en los cielos? Creo que verlo así es reduccionista y no solamente eso, sino casi absurdo. De hecho, el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, el versículo 11 dice, guárdalos en tu nombre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser guardados en una etiqueta? ¿Qué significa ser guardados en el nombre del Padre? Inmediatamente, en ese contexto está diciendo, santifícalos en tu verdad. ¿Podemos separar el nombre de la verdad, que es la palabra de Dios? Si andamos en la palabra de Dios, es posible entender, guardar, obedecer, sumergirnos en la palabra de Dios si no estamos inmersos en una relación con Dios, en el nombre, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo creo que la realidad, lo que está apuntando Jesús ahí, es muchísimo más alta de lo que se le está pretendiendo dar por tal de discutir acerca de la Trinidad, que es donde creo que está el verdadero problema de todas estas discusiones. Así que, Efraín, el rito, digamos, es la parte exterior, pero en la fórmula el Señor Jesús está enseñando
la experiencia de ser introducido en el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho, Sí. si me permite, en Hechos de los Apóstoles, cuando se está bautizando en el nombre de Jesús, podemos ver que no todas las circunstancias concurren en el mismo orden. Ujú, Hay un bautismo de agua ujú, que generalmente es un bautismo de arrepentimiento. ujú. El bautismo de agua implica un arrepentimiento, que es el primer paso que hay que dar para volverse al Padre. Claro. Y yo creo que hay un Dios creador Ujú, que ha establecido unos engranajes, ujú, que ha establecido unas instrucciones para el ser humano, ujú, y si el ser humano se va de ahí, ujú. lo primero que tiene que hacer antes de volver es arrepentirse. Y el bautismo de agua, no solamente eso, pero incorpora ese arrepentimiento que es una vuelta al Padre. Ujú, Pero si vemos, cuando se bautizaban en el nombre de Jesús, era reconocer el señorío de Jesucristo, ujú, que a través de él tenemos perdón de pecados y que el arrepentimiento para con el Padre es real. claro. Pero luego cuando vemos esto, vemos que aparecía un bautismo en el Espíritu Santo, Ujú, que daba capacidad y poder para que esto fuese así. ujú, En el caso de Cornelio, podemos ver el orden en el que aparece el bautismo del Espíritu Santo. ujú. Se bautizan después de que es evidente que el Espíritu Santo ya les ha bautizado. Claro. Pero luego hay unos samaritanos que se han bautizado en el nombre de Jesús Ujú, y no sabían que había Espíritu Santo. ujú. Entonces viene después. Ajá. Por lo tanto, no podemos estar buscando ahí un orden, pero sí podemos ver que en todo eso hay que reconciliarse con el Padre, hay que arrepentirse, Ujú, hay que reconocer la persona y señorío de Jesucristo y quién es y qué es lo que hace, y hay que reconocer la necesidad del Espíritu Santo para que sea posible caminar. Es decir, estamos viendo ujú, el nombre representado en todos esos hechos. ujú. Ser bautizados en el nombre es ser sumergido dentro del Dios plural, Ujú. ser sumergido, pero no de una forma, digamos, una fórmula doctrinal, sino experimental. Porque una persona puede ser sumergida en agua y no tener la experiencia. Claro. Y no tener la Un experiencia. chapuzón, literalmente. Se ha mojado y ya está, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista del idioma original y del contexto judío de la época, ¿qué significaba realmente bautizar en el nombre de alguien? Que lo acabas de Sí, pero hay más explicar. que decir. Sí. Si tomamos bautizarse en el nombre, como algunos lo toman, que se necesita la literalidad exacta de una etiqueta, Ujú, puede resultar tan absurdo como pensar que cuando las escrituras dicen sed revestidos de Cristo, se está refiriendo a ver qué chaqueta me pongo. ya. Igual que es bastante evidente que no se está refiriendo a eso, bautizar en el nombre no puede ser No. necesariamente utilizar las letras adecuadas Sí, para que la cosa funcione. claro. Eh, en el contexto donde se está diciendo esto, bautizarse en el nombre de alguien significaba, al menos en un contexto judío, bautizarse en el nombre de un maestro, significaba que la interpretación de la vida, que la interpretación de las escrituras y de la voluntad de Dios, Ujú, del Padre, iba a ser mediatizada y enfocada por este maestro. ujú. Y en ese sentido Jesús dijo, no llaméis a nadie maestro, solo yo soy el maestro. Por lo tanto, bautizarnos en el nombre de Jesús, una de las cosas que está significando es que Él interpreta nuestra vida, Él tiene derecho como Señor a meterse en nuestra vida privada Ujú, y la autoridad de las Escrituras y el sentido de las Escrituras nos la va a decir Él. ujú. El bautismo en agua tiene otros factores muy importantes en los que no me voy a meter, porque tiene hasta conceptos de orden jurídico Ujú. que viene de muy atrás en los que no voy a entrar. Pero sí es cierto que el nombre en las escrituras no significa solamente etiqueta. El nombre en las escrituras puede significar la esencia, la identidad, la representatividad, la reputación de una persona La autoridad. y la autoridad de una persona. También significa propiedad o pertenencia. Ujú. El nombre tiene que ver Sí, sí. con pertenencia y efectivamente, como está diciendo, también tiene que ver con autoridad y representatividad Ujú. legal. Ahora, para ver que el nombre de las escrituras no se refiere solamente a una etiqueta, yo tengo aquí apuntada una serie de textos que, si me permite, creo que es más que representativo para que podamos ver
que el nombre no podemos dejarlo como una etiqueta, Sí. y si las Escrituras tienen un sentido muy amplio, no podemos aplicarlo en Mateo 28, 19 a un sentido meramente litúrgico y de fórmula para un rito. Ya. El Señor Jesús, cuando dijo guárdalos en tu nombre, es obvio que no se está refiriendo a guárdalos en unas letras. Ya. Eso yo creo que cae de cajón. En Génesis 11, cuando se va a construir la ciudad y la torre de Babel, ellos dicen, hagámonos un nombre. Entonces, ¿qué está diciendo? Ahora se ponen todos de acuerdo, venga, vamos a hacer unas letras que ponga Babilonia. Villa Babilonia. Villa Babilonia. Estaban haciendo un cartel para la ciudad. No estaban haciendo eso. Entonces, hagámonos un nombre que está significando. Es algo mucho más completo, Claro. que está representando lo que quiere hacer Babilonia, su carácter, su rebeldía y una serie de cosas en las que no voy a entrar. Pero no es el único pasaje. Génesis 5:2. Cuando habla de lo que Dios hizo, cuando la creación del hombre, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, es decir, del varón Sí, y de del la varón. mujer, Adán. ¿A qué se refiere? Es decir, cuando Dios llama al hombre Adán y cuando llama a la mujer Adán, es simplemente eso. Si Adán significa ser humano, está diciendo que el varón y la mujer tienen el mismo nombre porque tenemos un código genético similar, el mismo género. El Evangelio de Juan, cuando habla del Señor Jesucristo, dice que Él es el unigénito, era el unigénito del Padre, el único ser del género del Padre. Por tanto, tiene su nombre. Claro. No es la palabra exacta, pero para que se entienda, el único de la genética del Padre. Unigénito. Entonces, el nombre es algo que va mucho más allá. Y hay algún texto más. En Génesis 2, me gusta ir al principio, Dios forma a las bestias del campo, forma a los animales, esto está en Génesis 2:19, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llama a los animales vivientes, ese es su nombre. Sería un poco infantil pensar que Dios llama a Adán para que le diga, tú te vas a llamar gatito, tú te vas a llamar perrito y tú koala. Ahí yo creo que lo que estaba haciendo Adán era colaborar con Dios en las funciones que los animales iban a tener. A mi entender, estaban escribiendo en el código genético de los animales y las funciones que iban a tener, su identidad, su desempeño, sus capacidades, su lugar en la creación. Es decir, el ser humano ya estaba colaborando con Dios en el propósito para el cual Dios lo había colocado. Señorear y sojuzgar sobre los animales. Entonces, ahí no podemos pensar que lo único que está haciendo Adán es una clasificación taxonómica, hablando en términos biológicos, de los animales. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, es decir, está hablando de Jesús. Sí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué nombre le dejamos a Jesús? También vemos que se dice que su nombre le pondrás por nombre Jesús, pero también dice Mateo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si bautizamos en el nombre de Jesús como etiqueta simplemente, ¿yo puedo bautizar en el nombre de Emmanuel? ¿Puedo bautizar en el nombre de Dios fuerte? ¿Puedo bautizar con la etiqueta en el nombre del Padre eterno? Va mucho más allá que una etiqueta. El nombre es algo que está bastante por encima de eso. Y habría más textos, ¿no? Pero simplemente por finalizar esta parte, incluso la cuestión del nombre tiene algo mucho más importante y el nombre daba identidad a una casa, daba identidad a un reino. Por ejemplo, cuando Dios le dice a David, Dios te edificará casa, y se le llama la casa de David, ¿quién formaba parte de la casa de David? Su familia, sus súbditos, el reino y todo eso. ¿Y cuál es el nombre que engloba esa familia, sus súbditos y todo lo que engloba eso? La casa de David tiene un nombre. Por tanto, nosotros que somos miembros de la familia de Dios, que somos la iglesia como casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, ¿cuál es el nombre que representamos? Es mucho más que una etiqueta. Después de la explicación que has dado ahora, esta pregunta está casi contestada. Más allá de la disputa por las palabras exactas, ¿cuál era la verdadera intención de Mateo a cerrar su evangelio con esta declaración? Que nos aseguremos cuando discipulamos, y yo creo que hay un componente práctico
en el cual hoy día habría que dar un toque. Hoy día se discipula en el nombre de denominaciones. Se llama discipular a elaborar un cuadernillo o un pequeño manual en el cual a las personas se le da en 2 o 3 semanas, en X sesiones, y ya tiene la doctrina de la denominación. La pregunta sería, ¿se está discipulando en el nombre en el nombre de Dios? Que sobre todo nombre. Que es sobre todo nombre, Sí. ¿o estamos discipulando en el nombre de una denominación? Cuando dentro de las congregaciones, las diferentes congregaciones, denominaciones, cada uno tiene sus grandes maestros, sus grandes siervos, sus grandes pastores, ¿estamos discipulando en el nombre de estos seres humanos? ¿O verdaderamente estamos discipulando a que cada persona que viene a los pies de Cristo verdaderamente sean sumergidos en el nombre de Dios para hacerlos seguidores de Cristo y no nuestros ni de ninguna religión? Por lo tanto, yo creo que ahí es donde habría que hacer el énfasis, y yo creo que sabiendo Jesús, porque unos capítulos antes había dicho, mirad que nadie os engañe, asegurarse que los apóstoles hicieran discípulos para Dios y no para los hombres. Ellos hicieron discípulos de Jesús. Así. En el día de hoy hay muchos maestros que están haciendo más que discípulos, imitadores de ellos mismos. Así. Pero una cosa es un discípulo y otra cosa es un imitador, ¿verdad? Somos llamados a ser discípulos de Jesús. A mí me gusta la postura de Juan el Bautista cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo, venid a mí y yo os llevaré al Cordero, sino vosotros podéis ir directamente. Y le señaló a Jesús. Y ya para terminar, Efraín, ¿crees que este tipo de debate puede confundir a las personas y hacerlos dudar? Sin duda, porque hay veces que las personas no corroboran si los datos que se le están dando son así o no. Y puede hacer pensar que estas frases que a veces las personas que no son creyentes o a nivel secular repiten tanto, que si la Iglesia Católica ha metido mano en las Escrituras, que si el catolicismo se inventó los evangelios y este tipo de cosas que no tienen fundamento histórico ni real, y cosas así, que si la Biblia ha sido manipulada por los hombres, este tipo de cosas, cuando ponemos en duda, y más cuando los argumentos son como los que hemos visto, creo que puede hacer confundir a algunas personas, porque hay momentos que no saben a lo que agarrarse. Claro, si una persona viene a los pies de Cristo y ha tenido un pasado en el catolicismo, y a lo mejor viene hasta herido del catolicismo, cada vez menos, pero España, yo he conocido muchas personas que venían heridos porque a lo mejor han sido criados en colegios católicos y allí vieron cosas o pasaron por situaciones que les dejaron traumatizados de alguna manera y no quieren saber nada de catolicismo. Entonces, cualquier cosa que les suene católico, lo van a rechazar. Entonces, claro, esto les va a sonar a in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Entonces, en el momento que ven eso, lo van a rechazar y si le das el argumento, lo van a tomar. Entonces, creo que debiéramos ser serios con las Escrituras, porque yo no niego que las traducciones no son perfectas. Yo no niego que hay que escudriñar todos los documentos y buscar la pureza de la palabra. Pero sí, antes de defender que un texto bíblico no es bíblico, por lo menos tiene que tener argumentos contundentes antes de hacer pensar a las personas que hay que estar recortando a la palabra. Pues empieza por ahí y luego cada vez que un versículo bíblico choque con un esquema que yo tenga o con algo que a mí no me guste, pues a ver si encontramos el argumento para quitarlo. Eso sí es peligroso. Y al final terminamos con el Evangelio según yo. Sí. Y me formo mi propio Dios y mi propia doctrina, y según lo veo yo, así son las cosas. Así es. Pues muchas gracias, Frank. Ya buscaremos otro tema interesante sobre el cual, si Dios nos ayuda, podamos dar luz y seguimos conversando. Gracias. A vosotros.